Hola, hola, mis amantes del drama, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en algo que sé que les va a encantar, un dramón turco de esos que te dejan pegado a la pantalla. Preparen sus pañuelos, afinen sus sentidos para el melodrama y prepárense para un viaje lleno de amor, traición, secretos oscuros y giros inesperados porque hoy les voy a contar todo sobre Turquía Arrasa, Drama 2025, una serie de 15 capítulos que créanme, va a revolucionar su lista de reproducción. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Prometo que siempre les traeré las mejores recomendaciones y análisis de series y películas. Y por favor, dejen sus comentarios al final. Quiero saber qué piensan de Turquía Arrasa, Drama 2025, y qué esperan de este tipo de producciones. Ahora sí, vamos al lío. Turquía Arrasa, Drama 2025 se centra en la vida de Elif, una joven diseñadora de modas con un talento innato y un futuro brillante. Imaginen a una chica con una creatividad desbordante, capaz de transformar una simple tela en una obra de arte. Elif vive en Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes, una metrópolis donde la tradición se entrelaza con la modernidad, donde el lujo convive con la humildad. Elif está a punto de lanzar su propia línea de ropa, un sueño que ha acariciado desde la infancia, un sueño que representa su escape de una vida modesta y su afirmación como artista. Sin embargo, el destino, ese guionista implacable, tiene otros planes para ella. En una noche fatídica, una de esas noches donde el destino parece conspirar, conoce a Demir, un empresario exitoso, carismático y por supuesto, increíblemente guapo. Imaginen a un hombre con una mirada penetrante, una sonrisa que desarma y un aura de poder que lo envuelve. Demir es el CEO de una importante empresa de tecnología, un hombre hecho a sí mismo que ha luchado por alcanzar el éxito. La atracción entre ellos es instantánea, como un rayo que ilumina la noche, como una chispa que enciende un fuego incontrolable. Demir parece el hombre perfecto, el príncipe azul que Elif siempre había soñado. Es atento, generoso y la apoya incondicionalmente en sus ambiciones profesionales. Él ve en Elif un talento único, una chispa que necesita ser impulsada. Él cree en ella, la motiva y la ayuda a superar sus miedos. Rápidamente se enamoran perdidamente y comienzan una relación apasionada. Sus encuentros son robados, sus besos son furtivos y su amor se convierte en un secreto compartido. Pero como siempre ocurre en los dramas turcos, la felicidad no dura para siempre. Pronto Elif empieza a descubrir secretos oscuros sobre el pasado de Demir, secretos que amenazan con destruir todo lo que han construido juntos. Imaginen la sorpresa de Elif al descubrir que Demir no es quien dice ser, que su pasado está lleno de sombras y que su presente está construido sobre mentiras. Uno de los grandes aciertos de esta serie es la forma en que explora las complejidades de las relaciones humanas. No se trata simplemente de un romance superficial, sino de una historia profunda sobre la confianza, el perdón y la capacidad de superar los obstáculos. La serie profundiza en las heridas del pasado, en los miedos del presente y en las esperanzas del futuro. Los personajes no son planos, sino que están llenos de matices y contradicciones. Los personajes están muy bien desarrollados y cada uno tiene sus propias motivaciones y conflictos internos. Elif, por ejemplo, es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y tiene miedo de ser lastimada. Su determinación se ve constantemente desafiada por sus inseguridades. Demir, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado, que lucha por redimirse y encontrar la felicidad. Él busca la paz, pero su pasado lo persigue como una sombra. Pero la cosa no queda ahí. En medio de este torbellino de emociones, aparece Asl, la exnovia de Demir, una mujer ambiciosa y despiadada que está dispuesta a todo para recuperarlo. Asl es el personaje antagónico perfecto, la villana que amas odiar. Imaginen a una mujer con una belleza hipnótica, una inteligencia aguda y una ambición desmedida. Asl no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Asl es inteligente, manipuladora y no se detendrá ante nada para separar a Elif y Demir. Su presencia añade una capa extra de tensión y suspense a la trama, manteniendo al espectador al borde del asiento. Ella es la artífice de los planes maquiavélicos, la que mueve los hilos en la oscuridad. Su regreso a la vida de Demir desata una serie de eventos que ponen a prueba la relación de Elif y Demir.
Y como si todo esto no fuera suficiente, la serie también nos presenta una serie de subtramas interesantes que enriquecen la historia principal. Por ejemplo, la relación de Elif con su familia, especialmente con su hermana menor, que tiene problemas de adicción. La serie aborda el tema de la adicción desde una perspectiva realista y conmovedora, mostrando el impacto que tiene en la familia y la lucha por la recuperación. O la lucha de Demir por mantener su empresa a flote, mientras enfrenta la competencia de otros empresarios sin escrúpulos. La serie explora el mundo de los negocios, mostrando las ambiciones, las traiciones y la lucha por el poder. Estas subtramas no solo añaden profundidad a la historia, sino que también nos permiten conocer mejor a los personajes y entender sus motivaciones. La ambientación de la serie es otro de sus puntos fuertes. Estambul es una ciudad fascinante, llena de historia y cultura, y la serie captura a la perfección su belleza y su energía. Las escenas están rodadas con un cuidado exquisito, mostrando los impresionantes paisajes de la ciudad, sus calles laberínticas, sus mercados bulliciosos y sus elegantes restaurantes. La serie nos transporta a Estambul, haciéndonos sentir parte de su cultura y su gente. La música, por supuesto, es otro elemento clave que contribuye a crear la atmósfera adecuada. Las melodías melancólicas y apasionadas que acompañan las escenas románticas y dramáticas te llegan al corazón. La música se convierte en un personaje más de la serie, expresando las emociones de los personajes y creando una atmósfera envolvente. Pero volvamos a la trama principal. A medida que Elif profundiza en el pasado de Demir, descubre que está relacionado con un oscuro secreto familiar que involucra a la muerte de sus padres. Demir ha estado buscando respuestas durante años, pero se ha topado con un muro de silencio y mentiras. La muerte de sus padres es un misterio sin resolver que lo atormenta y lo impulsa a buscar la verdad. Elif decide ayudarlo a descubrir la verdad, pero al hacerlo, se pone en peligro a sí misma. Ella se convierte en una pieza clave en la investigación, pero también en un blanco para aquellos que quieren mantener el secreto oculto. Su valentía y determinación la llevan a enfrentarse a peligros inimaginables. La traición juega un papel fundamental en esta historia. Elif y Demir son traicionados por personas cercanas a ellos, amigos, familiares, incluso por aquellos en quienes confiaban ciegamente. Estas traiciones les duelen profundamente y ponen a prueba su relación. La serie explora el dolor de la traición, la dificultad de perdonar y la importancia de la confianza en las relaciones. Se enfrentan a dilemas morales difíciles y deben decidir si están dispuestos a perdonar y seguir adelante o si es mejor separarse y buscar la felicidad por caminos diferentes. La serie plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y la importancia de tomar decisiones difíciles. La serie está llena de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Justo cuando crees que tienes la historia resuelta, aparece un nuevo elemento que lo cambia todo. Los guionistas son maestros en el arte del suspense y saben cómo mantener la tensión alta durante los 15 capítulos. Cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de más. Pero no todo es drama y sufrimiento en Turquía Arrasa, Drama 2025. También hay momentos de alegría, de esperanza y de amor verdadero. La relación entre Elif y Demir es el corazón de la serie y su amor es una fuerza poderosa que los ayuda a superar los obstáculos. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Son una pareja que se apoya mutuamente, que se inspira y que se complementa a la perfección. Elif aporta luz y optimismo a la vida de Demir, mientras que Demir le brinda seguridad y protección a Elif. A lo largo de la serie, Elif y Demir aprenden a confiar el uno en el otro y a perdonar los errores del pasado. Descubren que el amor verdadero no es perfecto, pero que vale la pena luchar por él. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede superar incluso las circunstancias más difíciles. Además, la serie utiliza simbolismos muy interesantes a lo largo de la trama. Por ejemplo, el taller de diseño de Elif representa su creatividad y su libertad. La mansión de Demir, por otro lado, simboliza su poder y su riqueza, pero también su soledad y su aislamiento. El Bósforo, el estrecho que separa Estambul en dos continentes, se convierte en un símbolo de la dualidad y la complejidad de la vida. El final de la serie es, como era de esperar, épico y lleno de emoción. Después de superar innumerables obstáculos y de enfrentarse a sus demonios internos, Elif y Demir finalmente descubren la verdad sobre el pasado de Demir y logran encontrar la paz. Asl, por supuesto, recibe su merecido y la justicia prevalece. El final es agridulce, pero en última instancia satisfactorio.
Deja al espectador con una sensación de esperanza y de optimismo. La serie nos enseña que el amor, la verdad y la justicia siempre triunfan al final. En resumen, Turquía arrasa, Drama 2025, es una serie que te atrapa desde el primer momento. Es una historia llena de amor, traición, secretos oscuros y giros inesperados que te mantendrá al borde del asiento durante los 15 capítulos. Los personajes están muy bien desarrollados, la ambientación es impresionante y la trama es adictiva. Si eres amante de los dramas turcos, no te puedes perder esta serie. Te aseguro que no te arrepentirás. Es una joya dentro del género, una producción que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Turquía arrasa, Drama 2025. He tratado de contarles lo más posible sin revelar demasiados spoilers, para que puedan disfrutar de la serie al máximo. Pero confieso que me cuesta no revelar cada detalle porque esta serie es una bomba. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han visto Turquía arrasa, Drama 2025? ¿Qué les pareció? ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? ¿Qué momentos les impactaron más? Déjenme sus comentarios abajo para que podamos discutirlo juntos. Me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que Elif tomó la decisión correcta? ¿Qué opinan del giro final de la historia? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que les traeré muchas más recomendaciones y análisis de series y películas. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, disfrútenla.